Hoy, 25 de noviembre, Día por la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, es un día de visibilizar, es un día de sensibilizar y es un día también para reconocer la labor y el esfuerzo de todas aquellas y aquellos que trabajan diariamente para combatir estas violencias machistas. El esfuerzo que están desarrollando todas las trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras, todas las trabajadoras que al final se dedican a la intervención con mujeres víctimas de violencia de género, porque llevan unos meses muy duros intentando dar respuesta a la situación de crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo. Y desde aquí mi agradecimiento en especial también a las trabajadoras del Instituto Aragonés de la Mujer, que llevan unos meses trabajando sin descanso. A lo largo de este año se han recibido 1.035 llamadas alertando de maltrato físico. Creo que es muy importante que prestemos más atención, si cabe, a todas las violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres. Todos los datos nos están diciendo que además en los contextos de crisis estas violencias se agudizan y se agravan en todas las mujeres y que no podemos perder de vista la importancia que tienen las palabras, el nombrar las cosas por su nombre y que no invisibilicen la violencia contra las mujeres. Nos queremos todas libres, nos queremos sin miedo y nos queremos vivas. Y hay que seguir trabajando para que al final todas podamos vivir en igualdad, en libertad y sin miedo.